Imagina atraer lo que deseas, sin perseguirlo, sin rogar, sin mendigar atención, solo siendo quien ya no necesita probar nada. ¿Suena imposible? Los estoicos lo lograban, y tú también puedes. Mientras el mundo corre detrás de lo que cree necesitar, el estoico se vuelve magnético, porque no necesita, porque ya es. Hoy voy a revelarte una verdad que puede transformarte. La clave para atraer no está en desear más, sino en depender menos. Antes de comenzar, haz un acto de poder interno. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe: no busco, me convierto. Hazlo como una declaración estoica, porque lo que afirmas con intención reprograma tu mente. Vivimos en un mundo que te enseña a perseguir. Persigue amor, persigue éxito, persigue reconocimiento. Pero cada vez que persigues desde la carencia, estás diciéndole al mundo y a ti mismo que no eres suficiente. Los estoicos veían esto con absoluta claridad. Cuanto menos necesites, más libre serás. Epicteto. Y esa libertad no solo se siente, se proyecta, porque quien no necesita, emana poder. En este video vamos a desmontar la idea de que debes hacer más, ser más, o rogar más para atraer lo que deseas. Te voy a mostrar cómo el verdadero poder de atracción nace del desapego, del dominio personal, y de una presencia que no suplica, solo elige. A través de 10 enseñanzas estoicas, simples pero profundas, vas a aprender cómo soltar la necesidad y empezar a convertirte en lo que naturalmente atrae lo que vale. Esto no es magia, es filosofía vivida, y empieza ahora. Número 1. No necesitas ser más, solo necesitas ser pleno. La mayoría de las personas creen que atraer algo valioso requiere convertirse en más exitoso, más atractivo, más interesante, más productivo. Pero esa carrera hacia el más es una trampa, porque te aleja de ti mismo, y mientras más lejos estás de tu esencia, menos magnetismo tienes. Quien está en paz consigo mismo, atrae sin esfuerzo. Marco Aurelio. Lo que realmente atrae no es la exageración, sino la presencia, esa calma que tiene alguien que ya no necesita impresionar a nadie. Porque la persona más poderosa en una habitación no es la que más habla, es la que más paz irradia. La ilusión del déficit. Vivimos condicionados para pensar que no somos suficientes todavía. Desde pequeños nos enseñan a compararnos, nos premian por destacar y castigamos internamente cualquier debilidad. Esa programación se filtra en todo, en cómo buscamos pareja, en cómo pedimos oportunidades, en cómo publicamos en redes. Sentimos que debemos mejorar algo para merecer, y ahí perdemos todo el poder. Porque el poder no está en convertirte en una copia mejorada para agradar, está en descubrir quién eres, sin adornos, y en habitar eso, con total presencia. Presencia vs. Estrés por caer bien. El estrés por agradar es invisible, pero se nota cuando sientes que debes explicar todo, cuando cambias tu lenguaje, tu estilo, tu esencia para encajar, cuando dices sí, aunque quieres decir no. Todo eso nace de una creencia: no soy suficiente como soy. Y cuando partes desde esa idea, estás atrayendo desde la necesidad, y la necesidad espanta. En cambio, alguien que no necesita validación, alguien que no fuerza conversaciones ni busca aprobación, irradia un tipo de libertad que llama la atención sin buscarla. Eso es presencia, eso es poder estoico. No necesitas más, necesitas mente clara. Epicteto no era rico, era esclavo. Marco Aurelio tenía todo, pero sabía que nada de eso lo definía. Ambos comprendieron que la fuente del magnetismo personal está en el dominio interno, no en los adornos externos. ¿Quieres atraer desde tu esencia? Empieza por cuestionar tus creencias. ¿Qué parte de ti sientes que no es suficiente? ¿A quién estás tratando de demostrar algo? ¿Qué pasaría si dejaras de mejorar y simplemente te mostraras como eres, en paz? Ser pleno no significa estar completo. Significa estar consciente de tu valor sin necesidad de adornos. Y desde esa conciencia, tu mirada cambia, tu energía cambia, y tu forma de relacionarte con el mundo se eleva. Práctica estoica. Deja de justificarte. Cada vez que expliques algo solo para caer bien, detente. Haz silencio antes de responder. El que responde desde la calma no necesita convencer.
Escribe 3 cosas que valoras de ti, pero no se ven a simple vista. Repítelas como ancla. Observa a quienes no buscan llamar la atención y cómo eso los vuelve más atractivos. Reflexión final de esta enseñanza. No es más lo que necesitas, es menos ruido, menos urgencia por gustar, menos deseo de demostrar, y más de ti, más verdad, más claridad, porque el verdadero atractivo no nace del esfuerzo por ser alguien, sino de la paz de ser quien ya no necesita cambiar para agradar. Esa es tu fuerza. Eso es lo que el mundo siente, aunque no lo entiendan. Número 2. La urgencia de tener. Te aleja de lo que mereces. Vivimos atrapados en una cultura que glorifica la inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, validación inmediata. Y esa urgencia no solo nos desconecta de la realidad, también nos aleja de lo que en verdad merecemos. El que necesita que todo ocurra ya, se vuelve impaciente, y la impaciencia es una señal de desesperación, no de certeza. Todo lo que llega rápido, también se va rápido. Sabiduría estoica. La urgencia revela carencia, y lo que nace desde la carencia atrae más vacío, porque cuando buscas algo desde la escasez, el mensaje oculto es: sin eso, no estoy completo. Y desde ahí, todo lo que llega te domina, todo lo que se va, te destruye. El error de querer forzar el tiempo. Cuando algo no sucede en el momento que esperas, la mente empieza a sabotearte. ¿Y si no lo merezco? ¿Y si nunca llega? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero lo que olvidas es esto: la vida no trabaja bajo tu ansiedad, trabaja bajo tu preparación. Y si no estás listo internamente, puedes atraer algo y perderlo, porque lo importante no es solo que llegue, es que puedas sostenerlo. Quien no está construido por dentro se desmorona cuando consigue lo que quería, porque no tenía estructura para sostenerlo. Hay puertas que no se abren, no porque la vida te castigue, sino porque aún no tienes la llave correcta. La fortaleza está en la espera activa. Esperar no es pasividad, es preparación silenciosa, es construirte, es pulir tu mente, es aprender a estar en paz con el proceso. Marco Aurelio lo entendía: acepta lo que llega y ama lo que tarda, porque cuando tú no fuerzas, el mundo te responde desde un lugar más auténtico. No hay necesidad de perseguir lo que ya estás atrayendo con tu forma de ser. La vida es muy distinta cuando no dependes de la velocidad, sino de tu profundidad. Y eso solo lo logra quien se vació de expectativas y se llenó de propósito. El que espera con calma siempre gana. Observa a quienes atraen oportunidades, relaciones, crecimiento verdadero. No son los que corren desesperados, son los que caminan firmes. Son los que no se mueven por ansiedad, sino por propósito. El que sabe lo que vale no se desespera, porque entiende que lo que es para él llega en su tiempo. La urgencia es como un grito interno que dice: me falta. La serenidad es una presencia que dice: estoy completo, y el mundo lo siente. Por eso hay personas que ni siquiera intentan impresionar, y aún así, todo se acerca a ellas, porque su energía no pide, no suplica, no exige, simplemente está, se sostiene, y eso es irresistible. Práctica estoica. Cuando sientas ansiedad por un resultado, repite: estoy listo para esperar lo que vale la pena. Entrena tu mente en la paciencia. Dedica 5 minutos diarios a estar en completo silencio, solo contigo. Deja de revisar compulsivamente si ya llegó. Lo que se construye lento, permanece. Redefine el éxito, no como lo rápido, sino como lo que permanece. Escribe 3 momentos en tu vida donde esperar te benefició. Recuérdalo cada vez que sientas apuro. Reflexión final. Atraer no es correr. Atraer es estar listo. Es moverte con intención, no con ansiedad. Es actuar desde la plenitud, no desde el vacío. Porque lo que es verdaderamente valioso no llega cuando lo exiges, llega cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Eso no es resignación, es poder interior. Y ese poder siempre atrae. Número 3. Entre más demuestras, menos vales. Hay una paradoja que casi nadie ve, pero que los estoicos comprendían con absoluta claridad. Entre más te esfuerzas por demostrar tu valor, menos valor proyectas. Porque lo que se siente como auténtico no necesita ser explicado.
y lo que necesita ser validado constantemente genera desconfianza. La virtud no hace ruido, solo actúa. Marco Aurelio. La sociedad te ha enseñado a probar que vales, con títulos, con logros, con argumentos, con apariencias, pero el alma no se convence con currículums, se convence con presencia, con coherencia, con silencio firme. La carga invisible de la demostración, cada vez que explicas tus intenciones, cada vez que justificas tus decisiones, cada vez que te sientes obligado a defender quién eres, estás entregando poder. Y lo haces sin darte cuenta, porque desde dentro aún no te has dado el permiso de simplemente ser. Esa necesidad de validación es como una fuga constante de energía, una grieta invisible que debilita tu voz, tu postura, tu espíritu. No necesitas explicar tu evolución, no necesitas permiso para transformarte, solo necesitas actuar con firmeza y dejar que el tiempo hable por ti. El silencio que impone más respeto que 1000 palabras. Hay personas que no discuten, no gritan, no explican, solo viven con tal integridad que no necesitas que te convenzan de nada. Y hay otras que intentan justificar cada paso, y entre más explican, más dudas generan. Pregúntate, ¿estoy actuando desde mi esencia o desde la necesidad de que el otro me apruebe? Porque cada vez que te adaptas para convencer, te alejas de tu poder. Demostrar es inseguro, ser es inquebrantable. Si tienes que demostrar que eres fuerte, entonces no lo eres todavía. Si tienes que gritar que eres valioso, entonces aún no lo has encarnado. Quien realmente lo es, no lo anuncia, lo encarna, y su sola forma de estar lo dice todo. Los estoicos no eran seres de discurso vacío, eran seres de coherencia. Epicteto no predicaba desde el ruido, predicaba desde la congruencia entre su filosofía y su forma de vivir. ¿Quieres atraer lo que vale? Deja de demostrarlo y empieza a construirlo. Práctica estoica. Haz un día completo de no justificarte. Observa cuántas veces sientes que debes explicar lo que haces. Elige una decisión que tomaste y deja que hable por sí misma, sin necesidad de que otros la entiendan. Escribe esta frase y repítela como ancla. No tengo que demostrar nada, solo seguir siendo yo. Observa cómo actúan quienes respetas. ¿Es por lo que dicen o por lo que hacen sin decirlo? Reflexión final. La necesidad de demostrar viene de la herida. La capacidad de simplemente ser viene de la madurez. Quien ha hecho las paces con su historia ya no necesita defenderla. El mundo no necesita más discursos, necesita más ejemplos. Deja que tu energía diga lo que tu boca no necesita repetir. Deja que tu acción sea tu argumento, porque lo que realmente atrae no se promociona, se encarna. Número 4. Cuando dejas de perseguir, empiezas a elegir. Hay una energía que se nota, la del que persigue y la del que elige. El que persigue está tenso, está necesitado, está dispuesto a negociarse a sí mismo por recibir algo a cambio. Pero el que elige, ese camina con libertad, sabe que no todo le conviene, aunque lo desee, y por eso su mirada es más clara, su paso más firme, su atracción más real. No es libre el que obtiene todo lo que quiere, sino el que aprende a querer solo lo necesario. Epicteto, y aquí está la clave. Quien persigue, comunica carencia. Quien elige, comunica poder. Persiguiendo, te desvalorizas. Cada vez que corres detrás de alguien o de algo sin pausarte a pensar si realmente lo necesitas, estás diciéndole al mundo que eso tiene más valor que tú. Y eso se nota. Se nota cuando ruegas atención. Se nota cuando ajustas tu esencia solo para encajar. Se nota cuando aceptas migajas con tal de no estar solo. Pero, ¿a qué costo? A costa de tu dignidad, de tu claridad, de tu energía vital. No estás aquí para mendigar lo que podrías construir desde tu fuerza. El que elige, primero se elige a sí mismo. Elegir no es arrogancia, es autoconocimiento. Cuando sabes quién eres, lo que toleras, lo que te suma y lo que te drena, entonces tu energía cambia. Dejas de pedir, dejas de esperar y empiezas a discernir. Y cuando eliges desde tu centro, atraes cosas alineadas a ese centro. El amor se vuelve más sano, las decisiones más firmes, la vida más liviana, porque ya no estás atrapado en la necesidad, sino guiado por tu criterio.
Preguntas estoicas para soltar la persecución. ¿Estoy yendo tras esto porque realmente lo deseo o porque temo no tenerlo? ¿Qué parte de mí se siente incompleta sin esto? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi paz por obtenerlo? ¿Y si lo que estoy buscando no es lo que realmente necesito? Estas preguntas no son cómodas, pero son liberadoras, porque cada vez que te cuestionas, recuperas poder. Práctica estoica. Haz una lista de las cosas o personas que estás persiguiendo mental o emocionalmente. Escribe al lado si realmente las necesitas o solo las deseas por miedo. Elige dejar de invertir energía en una de ellas esta semana y observa cómo te sientes. Cada vez que sientas urgencia, repite: no todo lo que quiero me conviene. Reflexión final. La necesidad te hace correr, la claridad te hace detenerte, y en ese detenerte ocurre algo mágico. Empiezas a ver con otros ojos. No todos merecen tu esfuerzo, no todo lo deseado merece tu energía. Y cuando lo entiendes, cuando dejas de perseguir lo que no es para ti, te conviertes en alguien que no pide, no suplica, elige. Y quien elige, se convierte en imán de lo que realmente vale. Antes de seguir, haz una pausa. Este no es solo un video más, es una conversación contigo mismo. Si algo de esto está resonando, no lo ignores. Ve a los comentarios y escribe: estoy listo para sostener mi propia transformación. Hazlo como un acto de presencia, porque cuando escribes lo que decides, empiezas a construir lo que mereces. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Este canal está hecho para ayudarte a sostener esa claridad, esa fuerza y esa filosofía que transforma desde dentro. Número 5. Lo que toleras te define más que lo que deseas. No es lo que deseas lo que moldea tu vida. Es lo que permites, lo que dejas pasar en silencio, lo que no confrontas por comodidad o por miedo. Muchos hablan de sus sueños, de lo que quieren lograr o atraer, pero pocos hablan de lo que están dispuestos a no aceptar jamás. Lo que permites una vez, el mundo lo toma como norma. Reflexión estoica. Y ahí está el verdadero poder, en tus límites, en tu capacidad de decir: hasta aquí. Porque atraer no es solo vibrar alto, es también decirle que no a lo que te drena. Cuando no pones límites, el mundo te pone condiciones. Si tú no defines tu estándar, el mundo lo hará por ti y te pondrá abajo. Te tratarán como tú permites, te hablarán como tú toleras, te valorarán según el precio que tú mismo te pongas. Pero cuando alguien tiene límites claros, no necesita imponer respeto, lo proyecta sin palabras. Su energía dice: no estoy disponible para cualquier cosa. Tolerar es una decisión. Cada vez que eliges quedarte en un lugar donde no te valoran, estás eligiendo validar esa dinámica. Cada vez que aceptas una relación que no te respeta, estás enseñando que no necesitas más. Y sabes que atrae eso, más de lo mismo, porque lo que toleras se repite. Pero cuando cortas un patrón, cuando pones un alto desde la claridad, algo cambia dentro de ti. Dejas de mendigar y empiezas a elegir. Dejas de justificar y empiezas a establecer. Eso es lo que el estoico hace. No se adapta a lo que lo lastima. Transforma el entorno, empezando por su propio estándar. Práctica estoica. Identifica una situación que te incomoda pero que has tolerado por mucho tiempo. Pregúntate: ¿qué mensaje estoy enviando al permitir esto? Decide una acción pequeña pero firme para marcar tu límite esta semana. Recuerda, poner un límite no es agresión, es respeto propio. Reflexión final. No eres lo que dices querer, eres lo que aceptas cada día. Eres el límite que no pones, eres la palabra que te callas por miedo, eres la energía que permites que te rodee. Y si quieres atraer algo distinto, debes primero establecer una nueva regla para ti. Nada que me reste, se queda. Porque quien sabe lo que no acepta, termina atrayendo solo lo que sí merece. Número 6. Entre más te conoces, menos te expones. Vivimos en una era donde todo se muestra. Pensamientos, logros, sentimientos, rutinas, vidas enteras, publicadas en tiempo real. Pero mostrar no siempre es fortaleza. A veces es una forma de buscar aprobación. Los estoicos sabían que el verdadero poder no está en lo que se comparte, sino en lo que se reserva, en lo que permanece dentro, sólido e intacto. El sabio es como el oro, no necesita brillar para tener valor. Sabiduría estoica. Y aquí está la enseñanza. Cuanto más te conoces,
menos necesitas validarte públicamente, y cuando menos te expones, más autoridad proyectas. Exponerse es una necesidad del ego. Mostrarlo todo puede parecer autenticidad, pero muchas veces es inseguridad camuflada. Cada vez que necesitas contar tu avance, mostrar tus planes, publicar tu intimidad, pregúntate, ¿lo hago porque quiero o porque necesito sentirme visto? Porque a veces no mostramos para compartir, sino para llenar un vacío interno. Cuando te conoces profundamente, cuando estás en paz contigo, dejas de tener esa urgencia, porque tu proceso es tuyo, tu crecimiento es sagrado y no necesita espectadores. Mostrarlo todo al mundo no siempre te acerca a los demás, a veces solo te fragmenta. La reserva no es misterio, es fuerza interna. No todo se tiene que decir, no todo se tiene que mostrar. Guardar ciertas partes de ti no es esconderte, es proteger tu centro. El estoico no es frío, es cuidadoso con su energía, porque sabe que cada vez que se expone innecesariamente, pierde algo de poder y regala algo que aún no está listo para ser compartido. Hay decisiones que crecen en silencio, hay sueños que maduran mejor sin ojos encima, hay avances que pierden valor cuando se cuentan antes de tiempo. Piensa en esto, ¿de qué cosas podrías hablar, pero eliges no hacerlo? Y cuánto más fuerte te vuelves cuando eliges el silencio con intención. En un mundo que te empuja a mostrarlo todo, elegir la reserva es un acto de rebelión, de sabiduría, de identidad sólida. Práctica estoica. Pasa un día entero sin compartir nada personal en redes ni conversaciones. Haz una lista de los temas que más tiendes a exponer. Pregúntate por qué. Practica la frase, no necesito explicar todo lo que soy, solo vivirlo. Cada vez que sientas necesidad de contar algo, espera 24 horas. Observa cómo cambia tu impulso. Escribe en un diario lo que prefieres guardar. Celebra tu intimidad como un espacio de poder. Reflexión final. La exposición constante desgasta. El silencio estratégico fortalece. Cuando ya no necesitas que el mundo valide tu camino, caminas más firme. No porque seas invisible, sino porque has aprendido que algunas cosas crecen mejor en lo privado. Y eso, en un mundo de ruido, es una forma de poder. El que se conoce ya no necesita gritar quién es. Número 7. No necesitas ruido para impactar. Vivimos en una cultura donde parece que si no haces ruido, no existes, donde todo el mundo grita para ser visto, compite por atención y busca validación a través del volumen. Pero lo que realmente impacta no es lo más fuerte, es lo más coherente, lo que no busca ser notado, pero no puede ser ignorado. Y aquí es donde el estoicismo cobra su máxima fuerza. No necesitas ruido para tener presencia, no necesitas gritar para dejar huella. El carácter firme se reconoce sin necesidad de palabras. Marco Aurelio. La verdadera influencia es silenciosa, se siente, no se impone, y el que lo entiende, empieza a vivir distinto. El ruido oculta la inseguridad. Gritar lo que haces, anunciar cada paso, impresionar en cada palabra. Todo eso muchas veces es solo una estrategia del ego que aún no confía en su propia dirección. Porque cuando estás seguro de ti, no necesitas que el mundo aplauda, solo necesitas caminar. El que hace más, habla menos. El que realmente avanza, no tiene tiempo de gritarlo. Está ocupado construyendo en silencio. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que ese silencio proyecta más respeto que 1000 discursos. Porque el silencio del que sabe no es vacío, es señal de dominio. La silenciosa autoridad de los que saben quiénes son. Piensa en las personas que más admiras. ¿Son las que más ruido hacen o las que simplemente viven con tal claridad que no necesitan explicación? La autoridad no se exige, se proyecta y nace de tu forma de estar en el mundo. Un estoico entra a una habitación y no necesita decir, mírenme, porque su calma ya dijo todo. Su mirada es firme, su andar sereno, y aunque no se imponga, se impone. Esa es la diferencia entre presencia forzada y presencia real. No es invisibilidad, es dirección. Elegir el silencio no significa esconderte, significa elegir con intención dónde pones tu voz. Hay una gran diferencia entre estar callado por miedo y estar callado por claridad. El que se conoce
No necesita estar en todas las conversaciones. No opina de todo. No reacciona ante cualquier provocación, porque su energía ya está enfocada en lo que realmente construye. Y eso ya es un mensaje poderoso. A veces, la frase más sabia es la que no se dice, y el acto más impactante es la calma frente al caos. Práctica estoica. Haz una pausa antes de hablar, especialmente cuando sientas impulso de demostrar algo. Observa una discusión sin intervenir. Solo analiza. Aprende desde el silencio. Pregúntate, ¿esto que quiero decir construye algo o es solo ruido? Dedica una mañana a estar sin música, sin redes, sin estímulos. Solo tú y tu dirección. Practica entrar a una reunión o espacio sin necesidad de explicar quién eres. Solo estar, con plena presencia. Reflexión final. La cultura actual premia el ruido, pero la sabiduría premia la presencia. Y tu presencia no necesita volumen, solo necesita coherencia, intención y dirección. Porque cuando tu vida está alineada con tus valores, tu energía se vuelve imposible de ignorar, aunque no diga una sola palabra. Sereno, firme, estoico, ese es el impacto que permanece. Número 8. Si no puedes estar contigo, nadie te completará. Hay un espacio que nadie puede habitar por ti, un silencio que solo tú puedes aprender a amar. Es el espacio de tu propia compañía. Y aunque parezca simple, no lo es, porque hay muchas personas rodeadas de gente, pero vacías por dentro, y otras completamente solas, pero en paz consigo mismas. El que no se soporta a sí mismo siempre estará huyendo. Epicteto. Aquí está la enseñanza. Si no puedes estar contigo en calma, buscarás fuera lo que solo nace dentro. Y esa búsqueda, por más intensa que sea, solo lleva a la frustración. La dependencia emocional nace de una relación pobre contigo mismo. ¿Alguna vez has sentido que necesitas a alguien para sentirte completo? Que si esa persona se va, tú te derrumbas. Que si no recibes atención, validación o afecto, algo en ti se apaga. Eso no es amor. Eso es vacío, no resuelto. Y los estoicos lo sabían. Epicteto decía que el sabio se basta a sí mismo, que la paz no puede depender de lo externo, porque lo externo cambia, se va, muere. Por eso, cultivar la relación contigo no es egoísmo, es la base de toda libertad emocional. La soledad no te lastima, lo que te dices en ella, sí, estar solo, no es el problema. El problema es lo que tu mente te grita en ese silencio. No vales, nadie te quiere. Deberías tener a alguien, pero todas esas frases no vienen de la realidad, vienen de creencias que absorbiste sin filtrar y que ahora repites como si fueran verdad. Pero cuando aprendes a estar contigo, a hablarte con respeto, a escucharte sin juicio, el silencio deja de doler y se vuelve templo, refugio, tu fuerza. Nadie que llegue te va a salvar. Buscar pareja para huir del vacío nunca funcionará. Buscar amigos para no pensar, tampoco. Buscar compañía para evitarte solo pospone lo inevitable, porque tarde o temprano estarás solo de nuevo. Y si no sabes habitar ese espacio, volverás a sentir el mismo dolor. Pero si aprendes a sentirte bien contigo, si haces las paces con tu historia, con tus pensamientos, con tu voz interior, entonces cualquier relación se vuelve elección, no necesidad. Y eso lo cambia todo. Práctica estoica. Dedica 30 minutos al día sin distracciones, sin música, sin celular, solo tú. Escribe una carta para ti mismo como si fueras tu mejor amigo. Haz algo que normalmente harías acompañado, solo, y disfrútalo. Repite esta frase cuando te sientas solo. Mi paz empieza donde yo estoy. Observa qué tanto haces por aprobación y decide si eso te conecta contigo o te aleja más. Reflexión final. Tu compañía no debería ser incómoda. Debería ser tu lugar seguro, tu ancla, tu fortaleza. Porque si tú no puedes estar contigo, buscarás fuera constantemente. Y cada vez que te dejen, te romperás. Pero cuando puedes estar contigo en silencio y en calma, cuando no necesitas entretenerte para huir de ti, cuando disfrutas tu propia mente, entonces, y solo entonces, estás listo para compartirte. Desde la abundancia, desde la elección, desde el amor, no desde el vacío. Y ese tipo de presencia es la más atractiva de todas. Número 9.
La verdadera fuerza no se muestra, se sostiene. Vivimos en un mundo que aplaude la fuerza que hace ruido, los logros visibles, las posturas firmes, las reacciones explosivas. Pero hay otra fuerza, más silenciosa, más profunda, que no busca mostrarse, sino mantenerse. El hombre fuerte no es el que levanta más peso, sino el que sostiene su carácter bajo presión. Marco Aurelio: la verdadera fortaleza no se trata de imponerte, sino de sostenerte, cuando todo empuja, cuando todo tienta, cuando todo dentro de ti quiere gritar, y tú eliges mantener la calma. Eso es dominio, eso es poder real. Ser fuerte no es no sentir, es sentir y no reaccionar. Mucha gente cree que ser fuerte es no quebrarse, no mostrar dolor, no dudar, pero eso no es fuerza, es represión. El estoico no niega lo que siente, lo observa, lo procesa y luego elige cómo actuar, porque sabe que si reacciona desde la emoción cruda, pierde dirección, pierde claridad, pierde energía. Pero si responde desde la conciencia, gana respeto, primero de sí mismo y después del mundo. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Sostenerte cuando nadie te aplaude, mantenerte firme cuando todo sería más fácil si cedieras. Eso es fuerza que no se ve, pero que lo sostiene todo. La verdadera fuerza es coherencia interna. No importa lo fuerte que parezcas por fuera, si por dentro estás en guerra contigo. La fortaleza estoica nace de la coherencia. Pensar, sentir y actuar desde el mismo centro, no desde la impulsividad, no desde la presión, no desde el qué dirán. Cuando tus principios son tu escudo y tu integridad tu espada, no necesitas levantar la voz. Tu sola presencia dice todo. Y eso no se entrena en el gimnasio, se entrena en el silencio, en el rechazo, en la pérdida, en esos momentos donde nadie te ve y tú eliges no traicionarte. Porque no hay fuerza más poderosa que la del ser humano que no negocia su alma por aceptación. Práctica estoica. Cuando te sientas alterado, repite internamente: no necesito reaccionar ahora. Recuerda una situación pasada donde perdiste el control. ¿Qué habría cambiado si solo hubieras respirado? Enfrenta hoy una incomodidad sin quejarte, sin justificarte, solo estando presente. Cada vez que te sientas débil, visualiza una versión tuya que se sostiene firme. Camina como él, habla como él, escríbete una carta como si fueras tu mentor. Recuérdate todo lo que ya has superado. Reflexión final. La fuerza no está en el volumen, está en la dirección, en la compostura, en la capacidad de sostenerte cuando lo fácil sería soltarte. Porque cualquiera puede levantar la voz, pero no cualquiera puede mantener la palabra. Cualquiera puede responder con gritos, pero no cualquiera puede elegir el silencio con intención. Tú decides dónde está tu poder, en tu reacción o en tu autocontrol. Y esa decisión la tomas cada día, en cada conversación, en cada impulso, en cada momento donde podrías perderte, pero eliges mantenerte. Esa es la fuerza que transforma, la que no necesita demostrar nada, porque ya lo es todo por dentro. Número 10. No necesitas demostrar nada. Si ya eres todo, tal vez llevas años intentando demostrar algo. Demostrar que vales, que puedes, que eres suficiente, que mereces estar donde estás. Y es agotador, ¿verdad? Porque cada paso se vuelve una lucha, cada logro, una validación, cada error, una amenaza a tu identidad. Pero el estoico lo sabe. Cuando necesitas demostrar es porque aún dudas, pero cuando te afirmas, ya no hay nada que probar. La cultura de la demostración. Nos educaron para impresionar, para competir, para coleccionar aplausos. Desde pequeños nos dijeron que nuestro valor dependía de resultados, de notas, de reconocimientos, de títulos, y sin darnos cuenta, crecimos pensando que éramos un currículum y no una conciencia. Pero cuando tu valor depende del exterior, nunca es suficiente. Siempre hay alguien que tiene más. Siempre hay una expectativa nueva que cumplir. Y eso te desconecta de lo que eres. Te vuelve esclavo de una imagen y pierdes el centro por intentar llenar moldes ajenos. El estoico no compite, existe desde su centro. El estoico no busca sobresalir para ser, es, y por eso se sostiene. No necesita compararse.
no necesita impresionar, porque ya está en paz con su esencia. Marco Aurelio lo dijo con claridad. No pierdas más tiempo debatiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, no lo discutas, no lo anuncies, vívelo. Y ese vivir coherente, ese actuar desde la virtud, te da una solidez que ningún premio puede dar. La coherencia no se premia con aplausos, se premia con tranquilidad interior. Y eso, cuando lo descubres, no lo cambias por nada. Lo que eres ya habla por ti. Cuando una persona está alineada consigo misma, no necesita convencer. Su voz tiene peso, su silencio tiene presencia, su vida es su mayor argumento. Pero cuando estás desconectado, cuando actúas desde la carencia, todo se vuelve una actuación, y eso se nota. La paz no es arrogancia, es saber que no necesitas adornos, que lo esencial ya está contigo. Las personas más magnéticas no son las que gritan más fuerte, son las que están en paz con lo que son, y su energía habla antes que su boca. Práctica estoica. Haz una lista de las cosas que haces solo para impresionar. Pregúntate, si nadie lo supiera, ¿igual lo haría? Reflexiona sobre un momento donde actuaste desde tu esencia, sin buscar aprobación. ¿Cómo te sentiste? Repite al despertar. Hoy no tengo nada que demostrar, solo ser y actuar con verdad. Observa a alguien que admires por su autenticidad. ¿Qué tiene que tú también podrías cultivar? Haz algo hoy que sea solo para ti. No lo publiques, no lo muestres. Hazlo porque te honra. Reflexión final. No tienes que demostrar tu valor. Tu existencia ya es prueba de que mereces estar aquí. Lo que eres no necesita gritar, solo necesita expresarse desde la verdad. Cuando vives desde el centro, cuando eliges la virtud como guía, cuando ya no buscas ser aceptado, porque ya te aceptaste tú, entonces caminas con otra energía, más libre, más firme, más tuya. Y eso se siente, y eso transforma, porque no hay fuerza más poderosa que la de alguien que ya no busca validación, sino que simplemente vive en verdad. Ahora te toca a ti. Llegaste hasta aquí. No fue casualidad. Escuchaste cada enseñanza, cada reflexión, cada llamado interno que te pedía despertar. Y ahora la pregunta es simple. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque todo lo que acabas de oír solo tiene sentido si lo conviertes en acción. No necesitas cambiar todo en un día, pero sí puedes empezar con un paso, una decisión, una práctica. Puedes empezar por elegirte, por respetarte, por sostenerte. Y si algo de este video resonó contigo, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas esta frase. No tengo nada que demostrar, solo vivir en verdad. Hazlo con intención, como un compromiso contigo, como una señal de que este mensaje no se quedó en teoría, sino que tocó algo real. Porque lo que escribes, lo afirmas, y lo que afirmas, lo transformas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este espacio es para recordarte lo que ya sabes, lo que llevas dentro, y lo que solo necesita ser despertado. Nos vemos en el próximo video, con más filosofía, más claridad y más fuerza estoica. Mantente firme, mantente libre, mantente estoico.